Bien, vamos a pasar a la última parte de nuestro encuentro del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México. Me parece que las 3 mesas de trabajo dejan más que claro la pertinencia de que México urge una legislación que pueda reglamentar el derecho a la alimentación adecuada, una alimentación nutritiva, una alimentación acorde, también tomando en consideración las culturas de nuestras diversas sociedades en un país que se caracteriza por su multiculturalidad, como es el caso de México. También debemos tomar consideración, preocuparnos porque la alimentación tome en cuenta las formas tradicionales, culturales, lo que en cada región se cultiva y ya forma parte de la alimentación de nuestros mexicanos y mexicanas de la niñez. Yo recuerdo hace muchos años cuando en el DIF empezó a aplicar un programa de nutrición para niñas y niños, como de repente implementó una serie de papillas, de dulces con distintos ingredientes alimenticios, pues que en algunas partes del país simplemente era imposible que pudieran comer eso. ¿Por qué? Porque no se toma consideración de que este es un país multicultural y que en esta diversidad cultural, pues lo que es un alimento adecuado para algunas personas en una parte del país no lo es en el resto del país. Y entonces es muy importante que junto con el concepto de la alimentación adecuada también incorporemos la importancia de que esta alimentación adecuada tome consideración de la pertinencia de los alimentos que son característicos de algunas regiones de nuestro país. Particularmente, por supuesto, me refiero en general la diversidad cultural, pero también tomar en cuenta la diversidad pluriétnica. Hay, como ya ha quedado claro también, tenemos una minuta que viene del Senado de la República, que llevó mucho tiempo trabajarse en las comisiones de la Cámara de Diputados, y yo resumiría que es muy importante destacar que esta ley establece las bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada para todas las personas, contribuir a la autosuficiencia, seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria, fomentar el consumo, la distribución y la producción de alimentos nutritivos de calidad, regular la política alimentaria y sus respectivos instrumentos de aplicación, determinar los sujetos del derecho en sus respectivos ámbitos de competencia y establecer las bases para la participación social en las acciones encaminadas a lograr el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada y los medios de exigibilidad. ¿Cuál es la diferencia de lo que ya establece esta minuta que viene de la Cámara de Diputados y que vamos a tener que trabajarla en el Senado de la República? Me acompaña en este sentido, quiero dar la bienvenida a la senadora Luz María Beristain, que ya se incorpora en esta etapa de nuestra discusión, y yo quiero destacar que en el Senado de la República están 3 iniciativas que al mismo tiempo que se estaban discutiendo en la Cámara de Diputados esta iniciativa de ley, en el Senado de la República también había una motivación en la materia, una preocupación en este aspecto, y hay distintas iniciativas. Destaco por su relevancia la iniciativa que signa el senador Isidro Pedraza Chávez, la que signa la senadora Lisbeth Hernández y la que signa el senador Fidel de Médicis Hidalgo. ¿Por qué leí esta parte de la minuta de la Cámara de Diputados? Porque me parece que allí es donde está la discusión respecto de las iniciativas que están en la Cámara de Diputados. En mi opinión personal, si me permiten decir,
y así lo he platicado con las señoras diputadas, a mi opinión personal, debiésemos apoyar la minuta tal cual, porque yo conozco, igual que muchos de ustedes, cómo se ha dado el proceso, que no fue fácil, no fue un proceso de articulación, de conciliación de los diferentes enfoques de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. La diputada no me dejará mentirse, como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada sabe perfectamente bien, mejor que yo, las grandes dificultades, además, también para conciliar con los entes gubernamentales, que no fue fácil. Lograr que fuese apoyada y todavía en los últimos momentos del dictamen, conciliar algunas diferencias que permitieran que todos los grupos parlamentarios, particularmente quiero mencionarlo, el grupo parlamentario del gobierno federal, es en el sentido clarísimo de que a ellos les corresponde aplicar la ley, y desde esa preocupación decían, a ver, yo voy a aplicar la ley, a mí me toca instrumentar la ley, por lo tanto me parece que tiene que ir en este sentido. Y ese último estira y afloje, que es característico en todos los dictámenes, de todo lo que discuten los parlamentos, no solamente en México, no solamente en el Congreso de la Unión, sino en todo el mundo, por supuesto que hay una negociación de estira y afloje para lograr concretar las voluntades políticas que se tienen que expresar en la aplicación y en la exigibilidad de la ley. No hay de otra. Y entonces, claro que los entes gubernamentales dicen, yo me comprometo, pero tiene que ir por acá porque esto se me facilita mejor. Siempre está esa discusión. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados, lo que llevó finalmente a aprobar esta minuta prácticamente en las últimas horas del tercer periodo ordinario, del tercer año legislativo de esta legislatura que prácticamente ya terminó, fue precisamente la unificación de las voluntades políticas, todas tomando consideración de su obligación para aplicar la ley. No es cualquier cosa. Yo hice una pequeña introducción volviendo a sentar en la mesa cuál es la litis, cuál es la situación en la que nos vamos a encontrar cuando iniciemos las discusiones en la Cámara de Senadores de esta minuta que necesitan turnarnos seguramente en la primera sesión de la próxima legislatura. Esta minuta finalmente será turnada a comisiones para su revisión. Para su revisión, lo que quiere decir que también, hay que destacarlo, es potestad de esta Cámara como colegisladora de, al revisarla, si puede haber alguna motivación genuina como parte de la potestad que tienen las y los senadores de, en esta revisión, quizás plantear que pueden mejorar la iniciativa. O sea, eso hay que dejarlo muy claro. Más allá de la opinión personal que yo pueda tener, me parece que la importancia de la discusión tiene que estribar en las dificultades que puede conllevar modificar la minuta de la Cámara de Diputados, que significaría regresarla a la Cámara de origen, y en esta nueva legislatura, pues quién sabe qué pueda pasar. Yo, en ese sentido, sí creo pertinente señalar con toda puntualidad la preocupación de las organizaciones no gubernamentales, la preocupación de las distintas expertas y expertos y académicos que durante años han venido trabajando este tema y hoy ven prácticamente una parte importante, quizás un poco más allá de la mitad del camino transitado para llegar a buen puerto, es decir, que esta ley pueda ser dictaminada y, por supuesto, promulgada en el Diario Oficial de la Federación lo más pronto posible, para poner en funcionamiento los mecanismos, insisto, que hagan plausible el derecho a la alimentación adecuada como nos lo mandata la Constitución. No es un tema menor, sabemos que se tocan muchos intereses que son genuinos,
otros que a lo mejor le quieren dar la vuelta a no ver que el asunto es de tal magnitud y tal relevancia como fue expresado por las y los ponentes en las 3 mesas anteriores a esta conclusión, pero bueno, ese es el momento en el que nos encontramos ahora en el Congreso de la Unión. Sin más ni más, voy a concluir esta intervención para un poco alientar al debate y que quiero, por supuesto, motivar a que haya alguna participación por parte de ustedes que nos lleve a ir cerrando la conclusión de esta plenaria para finalmente leer el resolutivo del encuentro. Bien, entonces, habiendo dicho lo anterior, pregunto si alguien quiere empezar a tomar la palabra en función de lo que yo he dicho y que espero les haya motivado, ubicando con precisión dónde está la litis, dónde está el asunto y qué es lo que viene en el futuro inmediato a partir de que instalemos la nueva legislatura. ¿Quién toma la palabra? Yo voy a conducir, como es una plenaria que quiero que sea una mesa abierta, clara, concisa, voy a estar dando la palabra, pero también solicitando que sea puntos muy concluyentes, participaciones muy concluyentes de 1, 2, 3 minutos máximo para que empecemos a dar un debate y empecemos a cerrar. ¿Les parece? Muy bien. ¿Quién pide la palabra? Quienes están en la mesa, todos pueden participar, además de quienes estamos al frente de ustedes también. Y entonces, por favor, me piden la palabra y cuando tomen el micrófono son tan amables de decir su nombre y su organización. Si es tan amable, pasar el micrófono acá a la compañera.